Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio, Estudia tu lección, de Tiempo de Saber. Estamos iniciando un nuevo trimestre. Este trimestre vamos a estudiar el libro de Apocalipsis, la revelación de los últimos días. Así que este trimestre promete ser un trimestre muy interesante para nuestro avance en el estudio de la palabra de Dios. Seguramente has llegado a pensar o has leído, has escuchado inclusive a algunos teólogos señalar que el libro Apocalipsis es un libro muy difícil, que el libro Apocalipsis a veces se relaciona con la palabra temor, con la palabra escondido, como que es un libro muy complicado y mucha gente inclusive ha llegado a tenerle miedo a este libro. Pero justamente en la introducción del trimestre, en lo que fue la lección de esta semana, podremos entender lo que implica específicamente estudiar este libro de Apocalipsis. Así que esta semana vamos a tomar tres tópicos. El título de la lección de esta semana es El Evangelio en Patmos. Y vamos a estudiar tres tópicos. Jesús en el Apocalipsis, el propósito del libro de Apocalipsis y el lenguaje de Apocalipsis. Así que quédate con nosotros, vamos a desarrollar estos temas a lo largo de este momento de repaso de lección. El primer aspecto importante de la lección de esta semana, Jesús en el Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que aquí en estos primeros versículos notamos entonces en qué consiste este libro. Comenzamos con el título. El título completo del libro es La revelación de Jesucristo. Ya solamente el título nos dice algo importante y queremos subrayar algunos aspectos específicos de cómo Jesús se manifiesta en el Apocalipsis. Para muchas personas, Apocalipsis es bestias, caballos, guerras, símbolos difíciles de interpretar, etc. Fin del mundo, ¿sí? Pero el principio de interpretación adecuado nos muestra que realmente Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Entonces, comencemos por el nombre del libro, Apocalipsis. Viene de la palabra griega apokalupsis, y esa palabra significa descubrir o develar. Es como la acción de correr un velo. Eso es lo que significa el nombre Apocalipsis. Así que el mismo nombre nos señala que no es algo escondido, es más bien algo revelado. Y dice Apocalipsis de Jesucristo, es decir, la revelación de Jesucristo. Así que aquí encontramos, al comprender el título del libro, que la naturaleza del libro Apocalipsis es revelar. ¿Revelar qué? Revelar a Jesucristo principalmente. Es decir, hay un personaje principal en este libro. Y ese personaje principal es Cristo Jesús. Es una autorrevelación de parte de Jesús hacia su pueblo. Jesús entonces es la figura central. Apocalipsis comienza con Jesús y si leemos los últimos versículos de Apocalipsis, el capítulo 22, Apocalipsis termina con Jesús. Así que esto es un aspecto muy importante para que nosotros podamos comprender. El libro de Apocalipsis, entonces, lo que hace es enfocar distintos aspectos del ministerio de Cristo Jesús. Prácticamente, Apocalipsis comienza donde terminan los evangelios. Los evangelios concluyen señalando la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión, junto con los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y Apocalipsis comienza donde termina esa narrativa. Es decir, Apocalipsis ahora nos muestra el ministerio de Cristo Jesús en el cielo.
junto con el libro de Hebreos, Apocalipsis hacen una descripción del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Ahí es donde toma sentido, por ejemplo, lo que el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3 nos señala, ¿sí? Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Apocalipsis señala esa narrativa. Jesús, después de ascender al cielo, ¿cuál es su ministerio? ¿En qué consiste su ministerio? Hasta que Jesús regresa por segunda vez a esta tierra. Así que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Lo encontramos a lo largo de sus páginas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta semana y durante todo este trimestre. La parte de la lección de esta semana es el propósito del libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a comenzar con un aspecto importante. Al estudiar el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que el método más adecuado para comprenderlo es el método llamado método historicista de interpretación profética. Es decir, aquel método que permite o lo que hace es ver la historia, la revelación de Apocalipsis desde el tiempo del profeta, cómo se desenvuelve la historia hasta llegar al fin del tiempo. Así que el método historicista lo que hace es ver Apocalipsis en ese aspecto de tiempo, de desenvolvimiento del tiempo. Porque Apocalipsis encontramos en la manera como está organizado, en las visiones, por ejemplo, los mensajes a las iglesias, cómo esos mensajes trascienden para esa época, y hay una descripción para la época de Juan, para las iglesias de Asia, pero también cómo se señalan eventos que ocurrirían a lo largo de la historia de la iglesia cristiana y culminan cuando Cristo venga por segunda vez. Así que el propósito del libro de Apocalipsis es mostrar los acontecimientos desde el momento en que el profeta los recibe hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Y se nos garantiza, por ejemplo, lo que si releemos Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hay una cadena del mensaje de Apocalipsis. La visión que encontramos y que ya en las lecciones posteriores vamos a estar analizando un poco más, nos garantiza cómo Jesucristo permanece en medio de su pueblo a lo largo de la historia. Y nos lleva a un texto que creo que es importante que podamos nosotros llevar a nuestra mente el día de hoy, que es Deuteronomio 29:29, que conocemos muy bien. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, hay una parte que es revelada, que nosotros hacemos bien en escudriñar y en entender y en comprender, y hay cosas que son secretas, que únicamente pertenecen a Dios. Entonces, Deuteronomio nos hace ese énfasis. No todo va a estar comprensible para nosotros, pero lo que Dios ha revelado, eso nosotros tenemos que buscarlo, procurar comprenderlo. Por eso Apocalipsis 22:7 dice: bienaventurados los que guardan las profecías escritas en este libro. Es decir, hay una bendición para aquellos que procuran estudiar con determinación y con interés lo que este libro nos quiere enseñar. Así que la revelación que encontramos en el libro de Apocalipsis tiene como propósito impresionarnos, mostrarnos la seriedad de lo que sucede, ayudarnos a estar preparados, a estar listos para enfrentar los desafíos que constantemente el pueblo de Dios
tiene que enfrentar en este tiempo. Justamente Juan señaló unas palabras de Jesús en Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ahí está un aspecto muy importante del libro de Apocalipsis. Profecías reveladas con antelación, para cuando la historia vea el cumplimiento de esas profecías, entonces el pueblo de Dios crea que es verdad lo que Jesús ha predicho. Entonces, ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Permitir al pueblo de Dios ver a Jesucristo a través de la historia y que podamos también prepararnos para los acontecimientos que han sido ya establecidos o que han sido puestos delante de nosotros a través de esta revelación. Y entonces vamos al último aspecto en un momento. El último aspecto que nos ilustraba la lección de esta semana nos llamaba la atención a ver el lenguaje de Apocalipsis. Y eso es algo muy importante. La mayor parte de la revelación de la palabra de Dios nos lleva a hacer una lectura y una interpretación literal, ¿sí? Pero el libro de Apocalipsis, así como el libro de Daniel y otros elementos llamados proféticos dentro de la Biblia, en su mayoría contienen un lenguaje distinto, no un lenguaje literal, sino un lenguaje simbólico, como se declara en el Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. En este aspecto se señala una revelación que es dada a conocer a través de su ángel. Esa palabra griega es semaíno, que significa mostrar con signos simbólicos. Es decir, Apocalipsis usa un lenguaje especial para que podamos comprender un mensaje que está incrustado en esos símbolos. A lo largo de la escritura podemos ver esas diferencias en cuanto a cómo podemos interpretar estos aspectos de la palabra de Dios. Así que las escenas que se muestran en Apocalipsis, las figuras que se muestran en Apocalipsis, son símbolos para enseñarnos una realidad. Así que debemos partir de este principio. Si nosotros nos acogemos a este principio de una interpretación de los símbolos del Apocalipsis, entonces podemos comprender mejor cuál es el mensaje que está escrito en ese libro. Y para comprender los símbolos, también un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta es que para comprender los símbolos debemos ir también a la misma palabra de Dios. Y es la misma palabra de Dios la que nos enseñará el significado de los símbolos, ¿sí? Entonces, uno de los errores que en algunos espacios cristianos se han cometido al escudriñar Apocalipsis es desconocer ese lenguaje simbólico, o es pretender usar una interpretación, un principio de interpretación distinto al historicista, tomar imágenes actuales para pretender interpretar el libro de Apocalipsis desconociendo la misma narrativa bíblica. Así que prácticamente lo que podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, que está en el Nuevo Testamento, son imágenes que se pueden explicar mayormente en el Antiguo Testamento. Así que ese lenguaje nos invita a escudriñar más la palabra de Dios para tener una comprensión más exacta. Y finalmente encontramos una nota especial en este libro. Por ejemplo, lo que está escrito en los versículos 7 y 8 del capítulo 1. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor,
el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí encontramos una nota tónica, es decir, una nota que está presente en todo el libro de Apocalipsis, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, el hilo se comienza a desenvolver desde el tiempo del profeta Juan, hasta el momento en que Jesús viene por segunda vez. Es como el punto final, es como el acontecimiento cumbre de todo lo escrito y lo revelado en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo va a traer la final liberación al pueblo de Dios. Es el cumplimiento de la mayor promesa que Jesús haya hecho a su pueblo. Así que haremos bien en escudriñar este libro de Apocalipsis, en comprender estos símbolos, en mantener los principios de interpretación correcta. Así que a lo largo de este trimestre, eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar escudriñando este libro, tomando en cuenta estos principios. Y quisiera concluir este momento de esta lección compartiendo un pequeño párrafo que dice así: a su debido tiempo, Dios cumplirá con su palabra. ¿Habrá alguno que se canse ahora? ¿Dejaremos de aferrarnos a la fe cuando estamos tan cerca del mundo eternal? ¿Habrá alguno que diga, la ciudad está muy lejos? Y entonces dice Elena de White, no, un poquito más, y veremos al Rey en su hermosura. Un poquito más, y enjugaremos toda lágrima de nuestros ojos. Un poquito más, y nos presentaremos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Un poquito más. Al estudiar el libro de Apocalipsis, podremos fortalecer nuestra fe en aquella promesa maravillosa del pronto regreso de Cristo Jesús. Al contemplar las visiones de Juan, podremos entonces fortalecer nuestro corazón como adventistas del séptimo día. Así que no dejes de estudiar la lección de este trimestre. Y te invito para que continúes con nosotros. No olvides compartir también este material. Estudia tu lección en tiempo de saber. Y nos vemos la próxima vez. Dios te bendiga.